Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte nuevamente. Josué Campo aquí, esperando que estés muy bien. Es un gozo realmente nuevamente poder abrir la palabra y mando un saludo y un abrazo fraterno a todos aquellos hermanos que nos están mirando en diferentes países como Ecuador, Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, Nicaragua, El Salvador, Honduras y espero que estén muy bien en Chile también. Bueno, diferentes países que están mirando nuestros videos y les mando un abrazo fraterno en el nombre del Señor. Y el día de hoy quiero meditar un poquito en una palabra que es confianza. Y muchas veces la confianza podemos decir que es algo que uno puede proclamarlo y decir yo confío en Dios. Pero en realidad la confianza es algo que uno debe vivir más que decir. La confianza se la mira cuando vienen los momentos duros, los momentos difíciles, cuando las cosas no están tan fáciles. Ahí es cuando la confianza se activa y esa confianza se demuestra que es verdadera. Y estoy leyendo aquí en Primera de Juan, capítulo 5 y este evangelista, el apóstol Juan, está hablando y diciéndonos lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5 versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Increíble. Él está diciendo, esta es la confianza que tenemos en Él. Él tenía una seguridad, una confianza extrema, una confianza importantísima en su vida. ¿Cuál era? Que el Señor le estaba escuchando, que el Señor oía sus oraciones. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y eso es algo como un requisito quizás para saber que Él nos oye, tener confianza. La oración no simplemente debe ser acercarme a Dios pidiéndole algo, sino debe ser una oración con confianza, con aquel ingrediente que hace que mi corazón dependa totalmente de lo que estoy pidiéndole al Señor. No simplemente como, sí, Señor, te pido y lo dejo en tus manos, sino como que realmente mi vida, mi necesidad, mi situación, mi adversidad, mi conflicto, mi prueba, mis deseos, mis anhelos están colocados totalmente en sus manos y dependo de esa respuesta. No dependo de mis habilidades o de mis principios o de lo que yo pueda hacer. Dependo totalmente de quien tiene esa petición. Dependo totalmente de quien he puesto esa confianza. En este caso es en el Señor. Y aquí el apóstol Juan está diciendo, esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? Bueno, viene hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. La confianza que tenemos en Jesús debe ser absoluta. No debe tener alguna sombra de duda o una sombra de variación, sino debe ser una confianza neta, plena, 100%, cabal, no a medias, no parcial, sino total. Porque esa es la confianza que realmente agrada a Dios. Una confianza total en el Señor. Y sigue diciendo que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Tú quieres saber cómo Dios oye tus oraciones? Bueno, aquí está la receta. Está diciendo que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No conforme a mi voluntad. Porque en mi voluntad yo puedo pedir cualquier cosa descabellada al Señor. Yo podría pedir, no sé, grandes riquezas, grandes logros, grandes cosas para mi vida. Pero ¿será que acaso eso está en la voluntad de Dios? Porque aquí lo que está diciendo Juan es un principio eterno que debemos tener en nuestra vida como algo que nos marque. El hecho de orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso el Señor, cuando les enseñó a los discípulos a orar, dijo, Padre nuestro, que sea tu voluntad y no la mía. Haz tu voluntad en los cielos como en la tierra. La voluntad de Dios es lo que prevalece y lo que hace que las cosas se vayan cumpliendo. Por eso dice aquí, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero lastimosamente la mayoría de veces oramos conforme a nuestra voluntad.
Oro conforme a lo que yo anhelo, lo que yo quiero, sin preguntar si eso que yo anhelo, si eso que yo deseo es la voluntad de Dios. Y está aquí claro, claramente, cómo debemos orar, conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad. Y a veces tenemos que recomponer y volver al camino correcto. No orar conforme a mi voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios y no la mía. La voluntad mía puede ser muchas veces egoísta, llena de cosas personales, pero la voluntad de Dios es la que va a prevalecer aún en nuestras oraciones. Nuestras oraciones deben ir cargadas de alabanza, de reconocimiento de los atributos de Dios, de la grandeza de Dios, no de mi grandeza, no de lo que yo soy, no de lo que yo anhelo, no de lo que yo quiero, sino de lo que Él es. La oración es mi reconocimiento que hay un Dios eterno, todopoderoso, soberano, absolutamente inmenso, grande, que está oyendo mi oración, está escuchando este simple mortal, está inclinando su oído para escuchar mi oración. Y aquí dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y es que es importantísimo orar dependiendo de la voluntad de Dios y no de mi propia voluntad. Por eso los discípulos le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Porque quizás estaban orando de una manera descabellada. Estaban pidiendo solamente cosas para sí mismos. Nunca estaban adorando al Señor en su oración. Nunca estaban exaltando el nombre del Señor. Nunca estaban pidiendo por otras personas o por otras necesidades, sino solamente y exclusivamente por ellos. Y quizás eso es lo que Jesús también quiso marcar cuando habló de los fariseos, aquellos hombres que oraban en las plazas para ser vistos por otras personas y querían recibir el aplauso de la gente y se conformaban con eso en vez de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Orar conforme a la voluntad de Dios es reconocer de que yo no tengo nada y que dependo totalmente de Él, de que yo no soy nadie y que dependo totalmente de Él, que Él es el que produce cada cosa que pasa en mi vida, que Él es el que abre caminos y cierra puertas, abre puertas y cierra puertas. Él es aquel que va guiando tu vida de tal manera que estés seguro. Él es el buen pastor de las ovejas. Él no va a dejar que te caigas, que te tropieces y te quedes ahí en el barro, en la zanja, que te quedes ahí hundido. Él va a ir y sacarte. Va a dejar las 99 y va a ir a buscar a ti. Él es el que te va a llevar siempre donde hay pastos sanos, donde te va a llevar a un lugar donde tú puedas tener paz, puedas alimentarte correctamente, puedas tener paz en tu vida, puedas saborear la misericordia y la verdad del Señor, donde no hay pastos que están dañados, que están sucios, que están malos, que te van a hacer daño. Al contrario, Él siempre va a buscar lo mejor para tu vida y te va a guiar a pastos delicados. Te va a llevar a lugares de reposo, te va a llevar al lugar donde tengas paz y donde puedas tener tranquilidad y puedas alimentarte correctamente, porque eres una oveja de su prado, eres una oveja de su manada. Por lo tanto, es importantísimo que cuando oremos tengamos la confianza de que estamos haciendo la voluntad del Señor, pidiendo no conforme a mis propósitos, a mis deseos, sino conforme a su voluntad. Seguramente tienes muchas peticiones para orar, pero dile, Señor, sobre todas estas peticiones que se haga tu voluntad. Yo anhelo esto, deseo esto, necesito esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Es así la oración correcta en la cual nos dirige Juan. Y concluye el versículo 15 diciendo, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios, cuando tú oras con confianza, debes saber, debes estar seguro que el Señor está obrando para que esa oración, para que ese propósito, ese deseo que tienes en tu corazón, ese anhelo por servirle, por agradarle, por buscarle, por mejorar tu comunión con Él, por tener hábitos santos, espirituales, cristianos, esa oración va a ser respondida
porque dice, sabemos que tenemos las cosas, las peticiones que le hayamos hecho. Todo va de acuerdo a la voluntad de Dios. Nada sucede fuera de la voluntad de Dios. Por lo tanto, mi oración debe ser, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro. Te pido esto, te pido lo otro, pero que se haga tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Quiero agradarte a ti. No quiero orar solamente para mí. Porque aquí está, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quieres que tu oración sea escuchada? Él te oye, pero si oras conforme a su voluntad, no a la nuestra. La nuestra muchas veces es egoísta, como aquellos discípulos que le dijeron, Señor, manda que descienda fuego sobre los samaritanos. Una oración llena de venganza, de deseos que le vayan mal a alguien, pero el Señor tiene misericordia, tiene amor y nos da siempre una oportunidad para orar correctamente. Si pides algo conforme a su voluntad, Él te va a oír, te va a escuchar. Así que vamos juntos a orar. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.